que tengan buenas luces, ¿no? En la noche, no todas sus luces esos fluorescentes que ponen, que dices, "No, madre, vengo de trabajar y me ponen esta luz azul, morada aquí, ¿no? O Es sea, como como si deben de vinieras ser. en el antro, Ándale, ajá, que ya que, esa es otra la cosa, música a llevan todo su volumen. música, todo lo que va, que tienes que darle, bajan, bajan, pero fuertísimo, porque el señor con la guaracha sabrosona, o sea, no, bueno, pues es que así están, la verdad, o sea, Sí, es sí, toda sí. una osadía viajar en camiones, que no permitan la entrada a estos señores que luego suben a asaltarte, que suelen estar, no todas las veces, pero sí coludidos con los mismos choferes, y Sí. ya hasta les hacen ahí con la ceñita, ya saben a lo que van y órale, ¿no? O sea, en fin, muchas, muchas cosas que también pedimos. No están conformes estos señores con la tarifa, con el peso que se subió a esta tarifa. Dicen que no es suficiente. Y justo hoy, Ro, mira nada más esta joya de video que salió de un chofer que se está echando su caguamita ahí, su vasito de cerveza y directo de la caguama le sirven. Así, valiéndole que la gente lo esté grabando. Me imagino que yo creo que hubo ahí algunas señoras que le dijeron, oiga, no manches, está manejando. No, el señor ahí, mira, a plena luz del día, echándose su vasito de caguama. Vamos a ver este video y nos vamos con el análisis de este tema. Toda esta corrupción y mafia también que hay aquí. Así Ahí va. es. Vean nada más, presten atención. Ven cómo el sujeto que está aquí en la puerta le pasa el vasito de cerveza. Ah, y la señora de rojo Y está todavía, grabando. y todavía se lo pasó la señora que viene adelante, como que pasa, Ajá, pásale. ¿eh? ¿Qué tal? A ver, mira. Ahí le está sirviendo, mira, ahí. ¿Eh? Y todavía se lo pasa la Y trae un niño aquí, mira. parece una pasajera, sí. Sí, sí, sí. Trae un bebé. Pues ahí está, mi querido Rodrigo. Uf, ¿Cómo ves? qué intenso. O sea, siempre el tema del transporte público ha sido muy, muy delicado. Sí. Ellos básicamente se basan en dos argumentos para exigir el aumento de tarifa. Uno es el costo de la concesión. No es algo económico. Fíjate, para que te des una idea, una concesión de taxi ahora verás, tendría yo unos 15 años, yo me acuerdo porque mi papá tenía taxi y hubo un tiempo en que tuvo tres. Luego, por diferentes circunstancias, se vende el coche, pero también se venden las placas. O sea, una cosa es el vehículo y otra cosa es la placa, la licencia para que pueda funcionar como taxi. Te estoy hablando, fíjate, yo tendría 15 años en ese tiempo, más o menos, 15, 16, échale cuentas, hace unos 25 años, la concesión de taxi costaba 20,000 pesos. O sea, la placa, la licencia para poder pintar tu coche taxi, ponerle las placas y empezar a circular como un medio de transporte. Con 20,000 pesos hace 25 años. Ahorita esas mismas concesiones andan por ahí de los 60,000 pesos. ¿Bajo qué condiciones han subido tantísimo? Se ha triplicado en los últimos 25 años. No lo sé. No sé la razón o cómo funciona esto, pero el chiste es que si la concesión es cara. A su vez, tienen que estar pasando la revista, o sea, que se le haga un examen al vehículo, los conductores tienen que estar renovando con su propio dinero sus tarjetones, tiene que manejar dos licencias, la licencia de conducir tradicional que transmites, la normal, que está la de coche particular y está la licencia de transporte público, y paralelamente tienes que tramitar la licencia se llama tarjetón licencia, para que te acredite como chofer de taxi, chofer de microbús, chofer de vagoneta, chofer de camión.
O sea, son dos tipos de licencia. La licencia normal, creo que es tipo B, me parece que es la de transporte público, y además el tarjetón licencia que te permite conducir cierto tipo de transporte público en especial. Si tú sacas un tarjetón licencia para camiones, puros camiones. Si sacas tarjetón licencia para microbuses, puros microbús. Si sacas tarjetón licencia para taxi, puro taxi, ¿no? Paralelamente, hay unas, y aquí es donde vienen las mafias, hay personas que tienen flotillas de unidades de transporte público, pero tienen flotillas de 20 en 20, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas quién es Enrique Ochoa Reza? Ajá, sí, ¿Quién claro. es, quién es Enrique Ochoa Reza? Es el SIN. Ah, este, ¿cómo se llama este señor? Este Y, exdiputado ajá, del PRI fue diputado que, del PRI. que salió con su boda en la revista Caras. Sí, también fue presidente del partido, ¿te acuerdas? También fue presidente del Fue partido. director de la Comisión Federal de Electricidad, que se Ajá. llevó, por cierto, una liquidación que no debía porque las liquidaciones se dan a partir de 12 meses de trabajo y el señor trabajó 11 meses nada más. Y se llevó la liquidación como si Como hubiera buen trabajado. priista. Sí, ¿no? Bartlett le hizo el cálculo y resultó que se llevó una liquidación como si hubiera trabajado como 4 años. Ujú, Bueno, ujú. pues resulta que Enrique Ochoa Reza tiene flotillas de transporte público, sobre todo de taxis, pero se dice que tiene alrededor de 60 taxis. Ay, Cada taxista tiene que entregar lo que se llama una cuenta. Estas ujú, cuentas, y también en el caso de los microbuses, de las combis, de las vagonetas, de los camiones, los choferes tienen que entregar cuenta. Estas ujú, cuentas oscilan entre los 300 y hasta los 800 pesos, más o menos, dependiendo del tipo de transporte que manejes y de cuál sea el costo de la tarifa. Adicionalmente, varias veces, me animaría a decir en el 90% de los casos, el conductor tiene que ponerle la gasolina a la unidad para que pueda circular. sí, hijo. En el 90% de los casos, el conductor, si Exacto. tiene si tiene un desperfecto mecánico, el conductor lo tiene que pagar. Ujú, Hay algunos casos donde el dueño de la unidad es el que se hace cargo del desperfecto mecánico, del ujú. arreglo. Pero muchas ocasiones son los propios conductores los que tienen que hacer frente. ¿Por qué? El dueño de la unidad le echa la culpa. Ah, es que le salió este detalle porque tú lo manejaste mal, porque tú te metiste, porque tú lo que sea. Muchas veces estas unidades también no traen seguro. Eso es importante. Deben de traer un seguro de protección para Mire, ese terceras está con su personas. tele. Ajá, sí. Perdón. Sí, sí, Ve, sí. ah, Este, deben de traer un seguro que ujú, ampare a la unidad, obviamente, al conductor, a los pasajeros y además un seguro ujú, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que cubrir gastos de vía pública en caso de que, por ejemplo, tuviste un accidente, un accidente y terminaste chocando con un poste, ¿no? Entonces el ujú. seguro tiene que cubrir también, además de la unidad y el chofer, al pasaje, también tiene que cubrir al poste, ¿no? O sea, son muchos los gastos. Entonces ahí es donde viene la corrupción. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una cantidad obscenamente grande de unidades de transporte para pues, meterse pues, mucho dinero a los bolsillos. Mm, Ni porque tienen muchas unidades de transporte son capaces de decir, no, pues al conductor, no, pues una cuenta de 200 pesos, ¿no? De 300 pesos. No, cuentas de 800 pesos. Además le tienen que poner gasolina al automóvil, al micro, al camión. O sea, ellos le tienen que poner la gasolina. Y y además tienen que cargar con la culpa si tienen algún accidente de tránsito. Entonces, los conductores, si bien es cierto que tienen pero muy malos hábitos en el manejo de las unidades de transporte público, no en general, digo, hay algunos que son muy decentes, muy formales, tienen sí, sus sí, no. unidades limpias, Ujú, bien, pero desafortunadamente son los menos. sí, sí. La mayoría tienen unidades que están, como se dice coloquialmente, están pa'l perro, muchas de las unidades. Sí, sí. Ya en los últimos años, como ya se le ha, este, como ya se le ha
se le ha metido galleta a la inspección de unidades de transporte público, pues ya muchas unidades han tenido que cambiarse. Incluso el propio gobierno de la ciudad ha apoyado con la chatarrización de algunas de las unidades de transporte y además les dan un vale de X cantidad de dinero para poder adquirir una unidad nueva. Es que hay unas que en serio sí están terribles. Sí, no. Imagínate cómo han de estar, que el término para tratar estas unidades se llama chatarrización. Pues imagínate, no, no, está cañón eso, ¿no? Entonces, sí hay corrupción en cuanto a que pues muchos conductores buscan cómo sacar una monedita extra. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho más en las combis del Estado de México, bueno, también en las unidades de la ciudad, en algunas unidades de la Ciudad de México, que después de las 10 de la noche te cobran más caro el pasaje. No, sí. Sí, después de las 10 de la noche. Incluso ya ves que tenía que viajar de la Ciudad de México al estado, ya en la noche, y yo tomaba la combi en el paradero, la tomaba a las 9:45, ¿no? Y a la hora de bajarme, pues ya pasaban de las 10, entonces pasaba mi pasaje, no, pero ya es le faltan $1, le faltan $2, ya, cabrón, ¿por qué, no? Y dice, no, es que ya pasa de las 10, y entonces, pues a mí me encabronaba, sinceramente, yo decía, pero es que se me olvida que después de la noche, desde las 10 de la noche, la gasolina es más cara, una disculpa, ¿no? O sea, de repente los conductores. El exceso de velocidad. Sí, también, otra. A mí me ha tocado ver tremendos accidentes que en se el van Estado de ahí México. echando carreritas con los otros. A mí también, Incluso aquí, cerca de mi casa, su casa, está la salida de la carretera de Cuernavaca. Y hace muchos años, yo estaba todavía en el CCH, de hecho ese día ya no fui a la escuela, porque bajaban de un pueblito que está cerca de Cuernavaca, traía gente de allá, aquí a Insurgente Sur, a La Joya, ¿no? Para dejarlos como más cerca de sus trabajos o para que agarraran el metrobús, ¿no? Y venía este fulano, hacía velocidad, pero lo que da. Turbo, un chavo, o sea, creo que tenía 21 años, y se fue a estampar, o sea, la bajadita, imagínense, ¿no? Venía de la carretera. Híjole. Una bajadita, no saben. El pecero lleno, las 7 de la mañana, a esa hora está así. Se embarró. No, o sea, dejó no sé cuántos metros esparcidos los cuerpos de gente que iba para trabajar, de niños que iban a la secundaria, a la primaria, mochilas, un horrible. A él no le pasó nada. Dicen lo último que supe era que había quedado muy mal. O sea, que estaba ahí vagando por las calles, o sea, que quedó mal. Lo metieron a la cárcel, salió y hasta la fecha está mal el señor, ¿no? Horrible. Cerraron no sé cuántas horas, imagínate nada más. Sí, es muy lamentable cómo sueltan las unidades a menores de edad, a conductores muy jóvenes, aún siendo mayores de edad. Sin experiencia. Sí, a mí sobre todo en el Estado de México me ha tocado, le hice un día, salí un domingo, ya venía venía yo solo, y ya me subo a la unidad, a una combi, y venía manejando, y de repente siento que la combi se jalaba mucho y unos acelerones muy fuertes, así muy duros, muy fuertes. Y de repente volteo a ver, eran 2 chamacos de no más de 16 años manejando la combi, que se las venían platicando entre ellos. Resulta que el papá es dueño de la combi y se la prestaba a su hijo, pues para que sacara para sus chicles para la semana. Sí. Se la soltaba para manejar los domingos, todo el día, que porque el domingo es un día más tranquilo. No, güey, por muy tranquilo que sea el día, no le debes de soltar un vehículo a un menor de edad, tanto más si es un chamaco de 16 años que se ve que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la precaución que se necesita para
manejar una unidad, más una unidad de transporte público, porque esa es otra. No es igual manejar un carrito estándar, coche normal, que manejar una combi o que manejar un camión. O sea, no es nada más como que se siente, saber manejar, el hecho de saber manejar no quiere decir que te puedes subir a manejar una combi o que te puedes subir a manejar un camión. No se manejan de la misma forma. Es muy peligroso que una persona que no tiene el entrenamiento para manejar cierto tipo de unidad, pues se suba y la maneje como si fuera un conductor experimentado. Es de verdad, como dices ahorita, ¿no? De los accidentes. También me tocó ver un día uno en la México Pachuca, donde estaba un tráiler, ¿no? Y de repente venía una combi, pues también echala duro, choca con el tráiler por atrás, nada más como que se achata, pero resulta que otra combi que también venía a exceso de velocidad, venía atrás, choca por detrás y mete la mitad de la combi abajo del tráiler, de la caja. No, hombre, fue una cosa. No manches. No, también de eso impactante. Otra que me tocó ver, iba yo a trabajar y va la combi que yo iba a pasar, en la que yo iba, pues empieza, y se hizo mucho tráfico. Dije, ¿por qué tanto tráfico? Y resultó que en un árbol, una combi estampada, pero con una lona tapando casi toda la unidad, porque pues había habido pues varios muertos que estaban ahí. Y como tú dices, en la mañana, hora pico, va gente a la oficina, chavos a la escuela. No, nada más para... Ajá, te escucho, Ro. No, pues es de verdad impactante ver ese tipo de cosas y lamentable que pese a los accidentes, los mismos transportistas no tomen conciencia de la enorme responsabilidad que implica traer bajo tu cargo las vidas de los usuarios. Personas? Sí, porque no traen una o dos. Mira, simplemente a una combi como las que salen de los paraderos de Martín Carrera, de Indios Verdes, de El Rosario y de otras zonas que conectan a la Ciudad de México con el Estado de México, a cada combi le meten hasta de 17 a 21 personas. Y hay algunas combis que incluso meten gente parada. A mí me tocó una vez trabajar en una escuela ahí por la zona del metro Tacubaya, en la que metían a 17 personas sentadas y metían paradas todavía a otras 10 en una combi. O sea, iban 27, y eso era atrás, en la atrás de la combi. Eran 17 sentadas y 10 paradas, 27. El conductor, 28. Y 2 adelante, 30 personas. Cuando deberían de ir no más de 4, 8, 12, 16, 17, 18, incluyendo al conductor, no más de 18 personas. Pero pues ya sabes, la vieja confiable, ese asiento es de 5, ese asiento es de 4. Ahí cabe otro más. Si se hacen para así, o sea, arrímense, ahí cabe otro. Y en las piernas puede ponerse el niño. Ajá, sí. Y además el niño paga pasaje, aunque no ocupa un lugar. Sí, claro. Mira, nada más para que te des una idea, ahorita busqué en el archivo, rápido, vean esto. ¿Sí? Así quedó lo que les digo aquí en mi casa. Vean nada más. Y eso es un microbús, o sea, ¿cómo tuvo que haber chocado para que se hubiera deshecho la unidad? Ve. ¿Qué velocidad llevaba para que la unidad quedara así, deshecha, destrozada? Deshecha, ven. Terrible. Dicen que les parece insuficiente el aumento de un peso. peso. Y tal vez, y solo tal vez tengan razón. Pero pues para poder exigir un aumento más generoso en la tarifa de transporte, pues deben dar un servicio muchísimo mejor. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando estudiaba yo la carrera, cuando estaba en la licenciatura, yo estudié en Guadalajara. Ahí está el instituto, en el área metropolitana de Guadalajara. En aquel tiempo, cuando yo estudié entre el 2005 y el 2009, estaba en Zapopan, ahorita está en Tlaquepaque, pero pues es la misma área metropolitana de Guadalajara.
y estaban varios camiones, tenían varios tipos de camiones. Ahí no había combis, que yo recuerdo, no había combis ni había microbuses, todos eran camiones. Pero estaba el camión, el normalito, el que tomaba, no, así, como el común y corriente. Y me acuerdo que me acuerdo que el estado lo gobernaba el PAN, y el gobernador era un panista de nombre Emilio González, que de cariño le decían Etilio González, ya te imaginarás por qué. Etilio. Pero tenían un programa de apoyo al estudiante que se llamaban que eran los transvales. Entonces tú ibas con tu credencial de estudiante a las unidades de transvales y en lugar de pagar 5 pesos por el pasaje, compraban los transvales, las planillas, y el transvale valía 2.50, la mitad. Entonces ahí, pues muchos transportistas no les gustaba tomar jóvenes porque muchos pagábamos con transvales y pues no les gustaba. Incluso podías pagar con transvales los domingos y luego hasta no te hacían las paradas a propósito. Era todo un circo estar con una unidad. Luego había otros camiones que les llamaban los transportes de turquesa, que eran unos camiones precisamente como verde turquesa y eran más bonitos. Eran como que más con asientos como tipo de estos camiones foráneos que son afelpados, acolchonados, pero pues así tipo como ¿qué te diré? Como ¿cómo se llama? Flecha roja. Que pues son asientos acolchonados, no son de lujo, pero pues sí aguantas un viaje de unas 2-3 horas, ¿no? Bueno. Y imagínate cómo eran los camiones que eran el Cardenal, unos camiones rojos, bonitos. Y no eso sí, los Cardenales traían asientos súper cómodos, más amplios, traían así como la pantalla que pusiste hace rato, traían su pantalla de televisión y traían aire acondicionado. Pero en aquel tiempo, te estoy hablando entre el 2005 y el 2009, 2006-2009, el transporte, el Cardenal, que era el más caro, costaba 10 pesos. Entonces, como yo como de ida, pues sí, como tenía que ir rápido en lo que pasara, pero ya de regreso, cuando salí de la universidad, pues ya como ya no traía prisa, dije, no, pues si traía dinero, me iba en un Cardenal, que me dejaba unas 5 calles de donde vivía, ahí en Guadalajara. Y sí, ¿no? En un Cardenal hasta te echas una jetita, te duermes un rato, y eso sí, traen la consigna, el turquesa y el Cardenal no pueden llevar gente parada. Nada de gente parada, nada más gente sentada. Porque el turquesa, normal te digo, costaba 5 pesos, el turquesa 7 y el Cardenal costaba 10. Entonces, en función de la tarifa, se definía pues las condiciones del servicio. ¿Sabes que tienes una tarifa cara? No puedes llevar gente parada. Nada, punto. Y aún así los turquesas de repente había algunos conductores. Son necios. Sí, de que subía gente parada y te decían, no traigo lugar, pero entonces ya sabíamos, ¿no? Que si nos subíamos un turquesa que no tenía un lugar, te tenías que agachar en los cruces, que era donde estaban luego las unidades de vigilancia de tránsito. Entonces ya sabíamos que pues, te tenías que agachar si le agarraba el camión el alto, porque es en esos cruces donde aprovechaban las unidades de transporte, de tránsito, perdón, para hacer las inspecciones. Entonces ya te agachabas, ya circulaba el camión y te volvías a levantar. Pero yo hacía eso, sí, cuando traía prisa y pasaba uno de esos y decía, pues ni modo, tengo prisa, y ya, ¿no? Pero el Cardenal es así, ni de chiste gente parada. Entonces, en función de la tarifa, se define la calidad del servicio. Pues aquí debe ser exactamente lo mismo. ¿Quieren la tarifa más alta? Mejor está bien, se vale, pero pues den la muestra. Tómenlo como un voto de confianza, ok. Pese a la pésima calidad de las unidades del servicio de muchos transportistas, no de todos, pese a eso, ok, va. Ahí va un aumento de 1 peso, que 1 peso, ahora verás, si el pasaje estaba en 5 y ahora cuesta 6, tuvieron un aumento del 20%, o sea, no es un aumento menor, no es un aumento pequeño. 20%, pues es... Ahora verás, para que se den una idea de las proporciones, 20% es más o menos lo que subió el salario mínimo del 2019 al 2020. 20%. Pues si no es cualquier cosa, o sea, estos señores querían más, pero no, seguro que yo por ahí he visto en los camiones que corren sobre Ferrocarril Hidalgo, que van para Martín Carrera,
me llegué a encontrar infografías donde decían que por los costos de mantenimiento de la unidad del pasaje, fíjate, que el pasaje debería costar en promedio entre 12 y 14 pesos. Ay, están No como que. manches, o sea, con ese. No. Y es que hay otro detallito. Hace ratito te decía que se conectan la Ciudad de México con el Estado. Y yo creo que estos cuates, pues ven las unidades del Estado de México. En el Estado de México, el costo mínimo de pasaje, ahora a ver, para que nos demos una idea. Yo empecé a usar combis más asiduamente en el Estado de México por ahí del año 2011, 2012, hace 10 años. El pasaje mínimo estaba en 7 pesos. Ahorita el pasaje mínimo en el Estado de México está en acaba de subir ahorita por la pandemia. Del Mazo se aprovechó que la gente, pues estábamos muchos en casa, se usa Dice poco el 12 transporte. pesos, bro. Sí, 12 pesos, Ajá. exactamente. Hace poco tuve la necesidad, dije, necesitaba ir a comprar unas cosas y dije, pues tomo una combi porque el Mexibus se tarda mucho en pasar. Y dije, pues me tomo una combi, pero tenía meses que no me subía una combi, pero meses. Ya tiene mucho que no me subo la combi. Me subo a la combi, son de esos caminitos, Elsin, que a pie te haces tus 10, 12 minutos, pero si te vas en una combi, te haces 3 o 4. Sí, o sea, rápido. Dije, pues tomo la combi, ya me subo en la combi, paso mi pasaje, yo me quedé que estaba en 10 pesos, pasó mi moneda de 10. Falta, ¿cómo que falta? ¿Cuánto falta? Pues 2, le digo, acabo de subir. Pues que ya está en 12, amigo. Bueno, está bien. Como discutir con esos güeyes es como discutir con la pared, le pasé los 2 pesos, me bajé y dije, para la otra, aunque sean 12, 15 minutos, pero me vengo a pie, ni modo. No manches, no, 12 pesos es un chocorrol. Sí, y además otra cosa, el transporte público del Estado de México es caro, peligroso y violento. Están locos. Sí, caro porque, pues imagínate, 12 pesos el pasaje mínimo. Es peligroso porque los conductores manejan como quieren. Y después de las 10 de la noche cobran más. Y además es violento porque corres el riesgo de que se suban a asaltarte. ¿Cuántos videos hay, Rob? Montones de videos, y de que además te corras la suerte de la ruleta rusa de que te toque el balazo, porque ahora a algunos asaltantes les da meterle un balazo a una persona para que vean que va en serio. Sí, sí. Y así han matado a más de uno, porque y para que vean que es en serio, le meten un plomazo a uno de los pasajeros, nada más porque sí, o sea, ¿qué les pasa? Sí, están locos. Mira, yo, día que fue la manifestación de los transportistas, vi que muchos compartieron en su muro lo siguiente, ya para finalizar este tema, y de hecho lo compartió también el abogado César Gutiérrez Priego, que ojalá que lo tengamos aquí pronto, Ro, ahora que haya un tema que lo amerite, a ver si lo podemos tener aquí en México a las 2. Y dice, contrapropuesta, si exigen una tarifa digna, vamos a solicitar un servicio digno. No escuchar a todo volumen su música, no andar echando carreras como si fueran Toretto, no dar maltrato a sus pasajeros, no andar trayendo las unidades sucias. Y ese es el 1. Ese es el 1. Mandar a arreglar bien el piso y el toldo, parece que traen coladeras y regaderas. Soldar sus asientos, no hacer parada cada 2 minutos en un trayecto de 20 minutos que después se prolonga en 1 hora. No fumar, no subir vendedores ambulantes que te hacen comprar aunque no quieres. Dice, el cacharco de la puerta va gritando como loco y drogado. No prestar las unidades a menores de edad que se creen todos poderosos, así es. Eso sin mencionar que luego algunos van tomando, como ya lo vimos. Por un servicio digno también, una tarifa digna merece un servicio digno. Ahí está. Sí. ¿No? Dice todos ¿cómo dice? ¿Todos al paro? Todos al paro este 2 de junio por una tarifa digna. El paro que hicieron, ¿no? Sí, y fíjate, cada vez que, por ejemplo, en el estado y en la Ciudad de México no es muy diferente, cada vez que van a exigir un aumento de tarifa, ellos siempre dicen que es para mejorar la calidad en el servicio. O sea, no, así, y en serio, tú ves en las unidades, exiges aumento de tarifa para mejorar la calidad en el servicio. Siempre te digo,
Desde que yo empecé a ser usuario ha sido de las combis del Estado de México. Yo cuando las empecé a tomar, el pasaje mínimo estaba en 7, ahorita está en 12, fíjate. A ver, déjame No. ver. 7, vamos a hacer una reglita de 3 para ver cuánto ha subido en los últimos 10 años. Fíjate, en el Estado de México, en los últimos 10 años el transporte ha subido 58%. No. Ay, no, el Estado de México está horrible. Está Sí, horrible. yo muchas veces veo gente en redes sociales, también de mis contactos, mis amigos en Facebook. Es que la Ciudad de México, es que Claudia Sheinbaum, es que no. Nah. Yo les digo, vente a vivir un mes al Estado de México, yo te doy asilo. Vente a vivir un mes al Estado de México. Y vas a ver Lo que es, en verdad. lo que es amar a Dios en tierra de indios. Vas a ver. No, 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 no. yo le digo el estado del revés, Está porque cañón. tenemos La un policía gobernador. corrupta, además. La ¿Policía? policía, la ¿Cuál policía, policía es el SIN? la del Estado ¿Cuál? de ¿En México. serio? ¿Hay Ya policía ves en el que Estado de México? es corrupta. ¿Pero hay policía en el Estado de México? O son estos delincuentes uniformados. No, lo que pasa es que es rarísimo ver elementos de policía. Fíjate, la única vez que yo vi muchos elementos policíacos en el Estado de México fue cuando vino el Papa Francisco. ¿Hace Cuando vino el cuánto? Papa Francisco en el Estado de México se dejaron de ver todos los policías que no has visto en tu vida. ¿Por Qué qué? pena. Porque los policías del Estado de México, unos son los policías del Estado de México, porque ese es otro tema, que yo creo que para otro análisis. Los Sí, policías en el sí. Estado de México, unos son los del gobierno, Ajá. los que contrata el municipio, los que contrata el Estado, pero sobre todo a partir del gobierno creo que de Arturo Montiel, si no me equivoco, o sea, ya tiene muchos años, les dio por empezar a contratar corporaciones privadas para hacer las labores de policía. No manches. ¿Sí? O sea, hay policía del Estado de México que son Privada. que son contratados por empresas, pero son policías Privada. privados, Sí, pues. pues. Ujú. Y sí traen identificaciones del Estado, el Estado les concede ciertas funciones de seguridad pública, Qué pero miedo, oye. son corporaciones privadas. Incluso cuando Peña Nieto fue presidente, tú veías, yo me acuerdo muy bien, cómo en las salidas de la ciudad, por Ujú. ejemplo, en Indios Verdes, Martín Carrera, Cuatro Caminos, Tasqueña, el Rosario, por ejemplo, también en el tren suburbano, que es, aunque está cerca del centro, pues conecta la ciudad con Ujú. el estado, ¿no? La salida a Toluca, yo me acuerdo que había más presencia de policía de la Ciudad de México. Sí, pues es normal, ¿no? Ciudad de México, policía de la Ciudad de México. Pero entra Peña Nieto. Y en los edificios de gobierno federal también se dio esto. Veías a personal de la Policía de la Ciudad de México. Entra Peña Nieto, quitan al personal de la Policía de la Ciudad de México y meten a elementos de estas corporaciones privadas del Estado de México. O sea, durante 6 años, los edificios gubernamentales del gobierno federal, perdón, y las entradas a la ciudad o algunos transportes públicos estratégicos como el tren suburbano tenían vigilancia de policía del Estado de México de corporaciones privadas. Yo notaba, siempre observé mucho ese detalle. Se fue Peña Nieto, entró Andrés Manuel, Y gradualmente vaya. fueron quitando estas corporaciones y regresó a la policía de la Ciudad de México. O sea, todo Uy, ese, que toda ese una es para otro maravilla. tema de análisis. Ese también es Mira, pero mira, ya para cerrarlo, nos quedamos con este comentario de Drástico 2012. La vida sin adrenalina, qué chiste. Eso sí. No manches, no, no, no. No, pues no les digo, creo que aquí lo conté o en la noche, que cuando regresaba de la prepa, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a la 1 de la tarde, pero ya saben que uno se queda con los amigos y más los jueves, miércoles, jueves, viernes y todo eso. Entonces yo regresaba aquí a mi casa a las 8 o 9 de la noche. Estamos hablando de que me iba desde las 5:30 de la mañana, salía de mi casa y yo regresaba hasta las 9 de la noche. Y pues imagínense, o sea, sí está bien que tengas 15, 16 años y tengas toda la pila, ¿no? Yo estaba entera a las 6, 7 como si nada. Ahorita voy a la mañanera a las 7 y a las 11, 11:30 ya estoy. No, a Sí, esa hora todavía me aventaba mis clases como si nada.
Pero pues ya a las 7, 8 que yo venía de regreso del CCH, ya venía con mi mochilita y luego si me tocaba pues quedarme sentada, me la ponía en las piernas y o me recargaba en el vidrio y aunque vas así toda con tu cabeza, Ah, te si de repente podía te das caer. unos topes con el Unos vidrio y ¡pah! topes de aquello horrible, ajá, Hasta rebotas. hasta rebotas. No, me pasó que varias veces me quedé dormida, y el chofer se seguía hasta la base, no me despertaba el mendigo chofer. O sea, yo me despertaba con un susto y ya veía todo apagado, todo cerrado, ya en la base, y yo en la madre. 2 veces me tocó, así que les tuve que pegar en la puerta porque ya hasta me habían encerrado los hijos de la fregada. O sea, ve nada más qué susto, y gracias a Dios nunca me pasó nada, pero ahí me pudieron también abusar de mí. O sea, en la base Sí, de sí, sí. los camiones, ya de los peceros, y regresa tenemos por dormilona a tu casa caminando. Pero no me despertaban, Ro, no me despertaban los mendigos. O sea, yo sí varias veces ya que me quedé y dije, caray, oye, y ese sobresalto que doy. Y ya bajaba y nada, se me quedaban viendo así como de, no A manches. lo mejor nada más y en aquel tiempo, yo creo que lo hacían más por Sí, la guasa, por la broma, por burlarse. Ahorita lo hacen para otras cosas, ajá. ya para otras cosas. Digamos que en aquel tiempo el abuso era menor. Mira, ahorita No no, era menos grave, pero era menos frecuente. pero qué miedo, Ahorita, híjole, exactamente. qué fuerte. No, no, no. Ahorita yo digo, no, yo si tuviera una hija, iría por ella. Mira, pone el comentario de Andrés Jacinto. A ver, Ya el, con eso. moto, el mototaxismo es de kamikazes. Sí, yo constantemente uso mototaxis aquí por donde vivo hay mucho ese servicio de transporte. Los mototaxis. O los Los visitaxis. mototaxis, visitaxis, no, ese es visitaxi de verdad. Un día Yo me sí, subí a uno y hasta sentí feo porque, pues imagínate, van cargándote a ti, si llevas, por ejemplo, las bolsas del mandado, pues también pues, pesan. Y todavía cuando me bajé, ¿cuánto le digo? Pues lo que usted considere. Dije, no, pues lo que considero es que hizo un esfuerzo súper titánico para cargarme a mí y luego, y pedaleando la bici. no, 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 sí, no. no, sí. Sí, están cañones. La neta, yo viví con mi papá como 2 meses en el Estado de México, una vez que me fui de vacaciones y un poquito más. Y había visitaxis ahí en Iztapaluca, que es donde vive. Y no manches, la neta, mis respetos para los señores, pero qué peligroso también, porque un carrito te da un llegue y te voltea con todo y el transporte, con lo que trae Sí. el pasaje, y tú vas ahí quedándote también gravemente herido con tu bici, o sea, es No, sí, peligrosísimo. si yo te contara cuando trabajaba en una secundaria en Acolman y había un sitio de mototaxis, pero fíjate cómo son creativos. Los taxis tenían puerta, pero tenían en la puerta, para que cerrara bien, tenían chapa, así como con ya así de esas de que abres, algunos Ajá. tenían así, tenían chapa, así como de las que como las que tienen las casas en la entrada de la calle, que Ajá. jala la palanquita así de para un lado y así algunos traían No, sí, bueno. obviamente te ibas tambaleando todo así, ibas brincando. Luego en la parte donde trabajaba, había calle pavimentada, no normal, hasta cierta calle, y de repente ya para entrar a la escuela, las últimas dos calles, era de terracería de hoyos y que no había ni pavimento ahí en el estado, y sí, No, fue imagínate. una experiencia No, no. muy particular La verdad es esa. que sí, viajar en transporte público, en cualquiera de sus modalidades, metro, bicitaxi, taxi, camión, microbús, de estos peceros que antes había, estas latas verdes con gris, no, es todo, pues es para la anécdota. No, y Te las to- mujeres, lo que les digo del transporte, los hombres que te tocan ahí, ¿no? Que te pasan las, a manosear. las Eso sí, latas para que verdes. me tocó varias veces. Las latas verdes con gris, no, pues yo soy de más atrás, se me tocaron los Ruta 100 que eran amarillos.
Fíjate, a mí me No, tocaron yo era ya un las poquito más grande. verdes con gris. Ajá, sí. Ah, mi Ro, qué cosa. Oye, mi Mis Ro, pues vámonos premios. a este último tema. Vámonos, pues.